¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 2 de Educativa en Técnico en Refrigeración. Vamos a ir continuando con lo que estábamos viendo, que tiene que ver con el ciclo frigorífico, y acá un esquema más real de lo que es una heladera, en este caso con congelador, digamos con un solo evaporador. Cuando yo digo heladera con congelador es porque tiene un solo evaporador, ¿sí? Cuando hable de heladera con freezer, esos son dos sistemas que también vamos a ir viendo. Pero en este caso en particular tenemos acá un dibujo, motocompresor, la descarga que va hacia el condensador y empieza a recorrer el circuito que tiene detrás de la heladera, ¿no es cierto? Una vez que termina su recorrido, pasa por el filtro, pasa por el capilar, sube y entra al congelador, llenando todo lo que es el circuito del evaporador, retorna hacia el motor por la succión, ¿sí? Por eso nosotros a este caño de succión lo conocemos como caño de retorno, precisamente porque es por donde retorna el gas refrigerante hacia el circuito. Yo ahora les voy a hacer un esquema, un dibujito acá, pero esta práctica de que yo haga un dibujo acá tiene que ver para que a ustedes les vaya quedando, y también practíquenlo, ¿sí? Para que vayan sabiendo cómo es el circuito frigorífico. Vamos a empezar a dibujar, ¿sí? Yo seguramente le estaré tapando un poco la cámara, pero ya lo van a ver. Vamos a dibujar un motocompresor donde tenemos un cañito de un lado, un cañito de otro y un cañito de otro lado, ¿sí? Esto, por un lado, vamos a tener de este lado lo que es la descarga, ¿sí? Entonces vamos a dibujar lo que es el circuito del condensador. Esto se lo hago aparte para que ustedes tengan como referencia, ¿sí? Tengan como referencia las presiones y temperatura que les voy a ir marcando, ¿sí? De este lado, el evaporador. Les recuerdo que el evaporador, ¿sí?, es mucho más chico que el condensador. Esto vendría a ser lo que es el caño de succión. Y acá es donde sale el capilar. Bueno, les marco acá. Esto, cuando el gas sale por acá, en rojo, esta es la descarga. Sentido de circulación siempre es esto, ¿sí? Siempre es esto, acá. Por el capilar viaja así. Y entra a la succión en el motocompresor. Vamos a ir anotando. Acá tenemos la descarga del motor. Descarga. Esto es succión. Y esta se utiliza como servicio, que también es succión, les aclaro, ¿sí? Esto es condensador. Y esto es el evaporador. Bien. ¿Cómo saber en un motocompresor? ¿Sí? Este no, precisamente. ¿Cómo saber en un motocompresor? Estos no son unos cañitos que en este caso no están, son para motores viejos. Pero ¿cómo saber de estos tres caños, que son los que yo dibujé acá,
¿Cuál es la succión? ¿Cuál es el servicio? ¿Y cuál es la descarga? Cuando ustedes compran un motocompresor nuevo, en la caja va a traer un pequeño instructivo que el fabricante te va a aconsejar cuál de estos dos utilices. ¿Para qué? ¿Para servicio o para el retorno? Les aclaro, los dos son succión. Yo si pongo la succión acá anda, pongo el servicio acá anda y viceversa. Pero ¿qué pasa? Internamente me encuentro con que la aspiración del gas refrigerante está más de este lado que de este. Entonces, si por algún motivo retorna hacia el motor gas en estado líquido, va a pegar unas vueltas dentro del motor el gas y cambia de estado enseguida, porque acá adentro hay más de 100 grados. Entonces, no dañaría. Porque ¿qué pasa si al cilindro entra gas refrigerante en estado líquido? Al subir puede dañar válvulas, puede dañar biela, pistón. Lo mismo que si a un motor a explosión le ingresa agua, ¿sí? Va a romper todo. Bueno, en este caso está por eso, tiene indicado, te va a decir cuál utilices vos de servicio. Pero y más allá de eso, si yo tengo duda cuál es la descarga, lo pongo en marcha, ¿sí? Lo pongo en marcha. Por acá, por este que es la descarga, va a soplar. Voy a poner el dedo acá y va a soplar. Y por estos dos va a aspirar. Así que ahí despejamos todas las dudas, ¿sí? Bien, motocompresor, descarga, succión, filtro, capilar, ¿sí? Filtro, evaporador, condensador. Empecemos a anotar. A ver, acá tengo otra imagen. Ven, acá tenemos la parte posterior de la heladera donde tenemos el motocompresor. Y acá tenemos, ¿ven?, un servicio, que esto ya digamos que es algo que está intervenido, porque esto no es original. Esto se le coloca, esto se llama chicote con válvula, para poder enroscar la manguera del manifold. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder saber, realizar una carga, para darle presión, a ver si tiene fuga o no. Entonces, esto se lo agregamos nosotros soldándolo. Les recuerdo que todo esto va soldado, ¿sí? Y después tenemos acá, esta es la descarga del motor que se va hacia el condensador. Y este caño que entra acá es el de retorno, el de succión, ¿sí? Este es el de succión. Bueno, como verán acá arriba del motor, casi la gran mayoría de la heladera trae un recipiente plástico, ¿sí? Un recipiente plástico, y por acá un pequeño ducto que viene desde adentro de la heladera, de esas gotitas que forman la heladera en la parte del refrigerador. Cuando corta, todas esas gotitas empiezan a caer, tienen un saliente por dentro con un agujerito que viene a parar el agua acá. Como el motor, la carcasa del motor está por arriba de los 100 grados, el agua que se acumula acá se va a evaporar. ¿Está bien? Así que por eso está ahí. Cuando no está acá, suele estar acá al costado. Acá al costado. ¿Y cómo se evapora el agua cuando está al costado? Lo que hacen es lo siguiente. Este caño de descarga, que también supera los 100 grados, le dan una vuelta dentro de esa carcasa plástica. Cuando va acá de costado, le pasan el caño acá adentro, entonces el agua se va a evaporar porque el caño está a más de 100 grados, ¿no? Así que esos son diferentes modelos. También, ya que está ahí, vemos esto, les aclaro que cuando la heladera genera mucho ruido en la parte de atrás, es muy probable que este plástico se haya corrido. Entonces, cuando este motor, como el motor vibra, genera una vibración y un ruido permanente. Así que simplemente cuando está en marcha lo acomodan para sacar el ruido, ¿eh? Así que a tener en cuenta de dónde puede venir un ruido, porque muchas veces correr la heladera para atrás y esto tocó en la pared y se desacomodó. Empecemos por acá. La descarga. El gas va a estar en estado gaseoso, ¿sí? Gaseoso. Bien, estado gaseoso va a estar a alta presión. Alta presión. Y si está a alta presión, está a alta temperatura, ¿sí? Entonces, si alguna vez en algún trabajo práctico preguntan estado, presión y temperatura del gas refrigerante a la salida del motocompresor, ustedes tienen que poner alta presión
alta temperatura, ¿sí? Y en estado gaseoso. Bien, ¿cuál sería la alta presión? Bueno, esto es variable, pero puede rondar de 250 a 280 psi. ¿Sí? Eso es lo que va a ir pasando. Bueno, acá en la mitad del recorrido, del condensador, me voy a encontrar que está gaseoso y ya parte de líquido. ¿Sí? Y acá al final, al final de esto, está líquido. Porque ya se condensó, ya pasó, hizo su recorrido, ese condensador, ¿sí? Hizo todo el recorrido del gas, entregándole calor, el gas refrigerante entregando calor al aire que lo rodea a ese condensador, logrando que pierda temperatura y va a ser el cambio de estado, de gaseoso a líquido. Al final va a estar el líquido, va a pasar por el filtro, ¿sí? Va a pasar por el filtro, va a ir por el capilar hacia el evaporador, donde va a estar líquido, ¿sí? Va a estar líquido. Una temperatura que ronda los menos 20 grados, menos 22 grados, ¿sí? A medida que va a ir avanzando, ¿sí? Acá va a estar gaseoso, porque ya cumplió la función de absorber calor, ¿sí? Y cuando retorne acá, puede estar entre 8 y 10 grados de temperatura el gas en estado gaseoso. Entonces tenemos que sale del condensador en estado gaseoso, alta presión, alta temperatura, en unos 250-280 psi. Va avanzando en el condensador, donde está ya, a medida que avanza, ya va a ir perdiendo temperatura, entonces va a ir cambiando de poco de estado, y al finalizar ya el recorrido va a estar líquido al 100%, ¿sí? Pasa por el filtro, pasa por el capilar, entrando líquido a unos menos 20, menos 22. Les aclaro que esta temperatura tiene que ver con el circuito de un evaporador, ¿sí? De lo que es el congelador. Las heladeras con freezer acá ingresan a menos 26, ¿sí? Menos 26 grados, menos 27. Así que a tener en cuenta que esto es solamente porque es congelador, es este modelito, ¿sí? Si yo me encuentro, vamos a agrandar un poquito esta imagen. Si yo me encuentro, acá tenemos ya un circuito. Es una heladera con freezer, esto que vemos acá. Se distorsiona un poco porque le hice zoom. Pero acá tenemos el motocompresor, ¿está bien? Motocompresor, acá en rojo la descarga, donde avanza en el condensador. ¿Ven? Está en amarillo porque ya está condensado. Y después va por el capilar y ingresa, esta es una heladera con freezer, al primer evaporador. Entra el gas refrigerante al freezer, ¿sí? Entra al freezer. Cuando sale del freezer, el gas refrigerante va a esto que nosotros llamamos placa secundaria, que es la que enfría la parte de la heladera, ¿sí? Enfría la parte del refrigerador. Esto enfría la parte del freezer y esto enfría la parte del refrigerador. Pero les cuento que acá en un freezer sí tenemos temperaturas que mantiene como mínimo menos 18 grados. Eso es como mínimo. Puede llegar a menos 22, menos 23, menos 24. ¿Está bien? Pero lo mínimo que mantiene, por más que yo ponga la heladera en el punto mínimo, andando en el termostato en mínimo, son menos 18. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tiene que estar en menos 18 para poder conservar alimentos por periodos largos. Si yo quiero conservar, como llamamos frizar, carne por 6 meses, bueno, si no está a menos 18 no lo podemos hacer, ¿sí? En cambio, la heladera con congelador mantiene
entre menos 12 y menos 14 grados. Eso es lo que mantiene, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo pongo carne para decir, bueno, la voy a comer dentro de 15 días, no, se va a echar a perder, ¿sí? Si yo quiero conservar esos alimentos por ese tiempo, no sirve, ¿eh? O sea, como mucho 4 o 5 días ahí en el congelador, no más que eso, si es solo heladera. Eso, para conservar alimentos por tiempos prolongados, frisados, tienen que tener menos 18 grados. Bueno, en la parte de la heladera, en la parte del refrigerador, ¿sí? En la parte del refrigerador, la temperatura que va a mantener es entre 1 y 7 grados, aproximadamente, ¿sí? No menos de 1 y no más que 7 o 8 grados, porque si no ya voy a notar que no está enfriando como corresponde, ¿sí? Y menos de 1 no puede ser. ¿Por qué? Porque si no ya congelaría. Si yo, por ejemplo, pongo bebida, ¿sí? Una botella de agua, va a congelar a los 0 grados. Entonces, la parte del refrigerador tiene que estar por arriba de 0, pero muy pegadito al 0, como puede ser 1, ¿sí? Y en 7 grados. Eso lo va a hacer todos los refrigeradores, ¿sí? Todos los refrigeradores van a mantener esa temperatura, ¿eh? No importa qué tipo de refrigerador, si es uno bajo mesada, si es uno tipo side by side, doble puerta, no importa, la parte del refrigerador mantiene entre 1 y 7 grados, ¿eh? Vuelvo a repetir, para todas las heladeras va a ser esa temperatura en el refrigerador. En lo que varía, ¿sí? Si es solo heladera, tiene congelador, va de 12 a 14 bajo cero. Ahora ya todo lo que sea freezer, de menos 18 para abajo, ¿sí? Así que se los anoto acá porque eso no está. Borro esto. Ahí está. Bien, entonces tenemos temperatura de freezer. Temperatura de freezer es mínimo menos 18, ¿sí? Congelador va de menos 12 a menos 14, ¿sí? Y lo que es el refrigerador ¿sí? Va de 1 grado a 7 grados. De paso les cuento algo. Si yo tengo el comando, el termostato de una heladera, que les había dicho que puede ir de 1 a 7, ¿sí? O de mínimo, mediano y máximo, voy a poder manejar esta temperatura. No la del freezer ni la del congelador. Esto va a ser siempre así o más abajo, y esto va a ser siempre así o un poco más abajo. La que voy a manejar es esta, la parte del refrigerador. Si yo pongo en 1 una heladera o lo pongo en máximo, me va a dar la máxima temperatura o la temperatura más baja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la heladera, si yo lo pongo al máximo, va a andar en el orden aproximadamente de 1 a 3 grados me va a mantener, ¿sí? Si yo pongo en 1 o pongo en máximo, la parte del refrigerador me va a mantener esta temperatura de 1 a 3 grados. Si yo la pongo en media, va a mantener de 3 a 5. Y si yo la pongo en mínimo o en un número alto, en un número bajo, ahora les explico porque acá me parece que los mareé, va a mantener de 5 a 7. Si yo la pongo en una temperatura baja, ¿sí? Tenemos mínimo, mediano y máximo. Mínimo, en mínimo sería el número 1, ¿sí? Se los voy a marcar acá, porque el termostato enfría más cuando el número es más alto, ¿está bien? Estos son los puntos del termostato: 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Y después tenemos otros termostatos que en vez de tener número te dice mínimo,
mediano y máximo. ¿Está bien? Ahora, las temperaturas que corresponden a esto son, si yo pongo el mínimo, la heladera mantiene de 5 a 7 grados. Si yo pongo en medio, mantiene de 3 a 5 grados. Si yo pongo en máximo, o 6 o 7, ¿sí?, va a mantener temperaturas que pueden ir de 1, ¿sí?, a 3 grados. Perdonen si me expliqué mal recién por los números, quizás te confundan. Vuelvo a repetir. Vos tenés una ruedita en el termostato para girar. Si trae números, el número 1 es la temperatura mínima, que te va a mantener abajo entre 5 y 7. Eso lo van a usar en invierno, por ejemplo, ¿sí? En temperaturas que está haciendo frío, van a ponerlo en mínimo, porque si no va a estar demasiado fresco, porque no hay intercambio de calor. No es como en verano cuando yo abro una heladera. El intercambio de calor es mucho mayor. Abro una heladera y capaz que en el ambiente hace 30 grados. Me ingresa un intercambio importante. En cambio, si está fresco, la temperatura ambiente es más baja y no hay tanta pérdida de frío en la heladera. Entonces conviene en invierno usarla al mínimo, ¿sí? Cualquier cosa lo van subiendo de a poquito, lo ponen en 3, en 4, en 5 si necesitan que las cosas estén más frescas. Y en verano la podemos llegar a usar ya de medio a máximo, ¿sí? De 4 a 6, digamos, son los puntos donde yo quiero que la bebida esté fresca, y bueno, lo pongo en 7. A lo mejor tengo una reunión, tengo un cumpleaños, lo que sea, y quiero que la bebida esté más fresca, entonces la voy a poner en 7 y me va a mantener temperaturas cercanas al 1 grado. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en una heladera si yo quiero que me mantenga estas temperaturas? El termostato, ¿sí? El termostato tiene lo que se llama, en el termostato, por ejemplo, si yo lo pongo al máximo, ¿sí?, como les dije recién, me mantiene de 1 a 3. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Lo que mantiene, ¿sí? Lo que mantiene. Para mantener eso, ¿qué quiere decir? Que tiene que llegar más abajo. Tiene un diferencial de aproximadamente 3 grados. Aprox. A veces 4, a veces 2. Eso a veces es un poquito variable. Pero tiene ese diferencial el termostato. Si yo lo pongo al máximo, es muy probable que en algún momento la heladera me llegue a menos 2. ¿Está bien? O a menos 1. ¿Sí? Cuando la heladera llegó a menos 1 abajo, paró. ¿Sí? Cortó. Sacó de servicio el termostato, sacó de servicio al motocompresor. Empieza a subir la temperatura, se va a 0, se va a 1, se va a 2 y otra vez vuelve a cerrar y se pone en marcha el motocompresor. ¿Sí? Manteniendo ese diferencial, pero ya les digo, manteniendo esta temperatura. ¿Sí? Esto es lo que mantiene, vuelvo a repetir, porque para mantener va a pasar esto, tiene que tener este diferencial, que la heladera llegue hasta más abajo. Por ejemplo, si yo lo pongo en medio, que mantiene de 3 a 5, lo más probable es que la heladera en funcionamiento va a llegar a 0 grados, a 1 grado. ¿Está bien? Ahí va a cortar. Cuando la heladera no funciona, la temperatura de a poquito va a ir subiendo. Cuando llegó a 3, 4 grados o 5, vuelve a arrancar. Manteniendo siempre esta temperatura. Bueno, esta también es la parte posterior de una heladera, que ya vamos a ir avanzando, les quiero ir mostrando cómo es el tema este. Pero pasa acá lo siguiente, miren, hay un detalle que acá no se alcanza a apreciar bien, pero yo después se los voy a dibujar, y después hay otra figura donde sí se van a apreciar bien, y también se va a ver cuando hagamos les muestre en la heladera en sí este circuito que les quiero mostrar. ¿Habrán notado alguna vez que cuando abren la parte del refrigerador, el borde del burlete y el marco de puerta está con una temperatura media, está tibiecito? Bueno, eso se conoce como una barrera térmica,
Pero más allá de eso, lo que hace es cuando cierra el burlete pasa un caño por dentro, que es parte del condensador, que le da una temperatura, ¿sí? Una temperatura media para que el burlete mantenga su consistencia. El burlete es una goma que por dentro tiene un imán. Pero ¿qué pasa? Con el frío, el burlete y la goma se va poniendo rígida y hay veces que vos cerrás la puerta y el burlete al ponerse rígido no pega. Entonces entra aire y ahí tenemos un problema si entra aire. Pero eso no pasaría cuando vos tenés ese circuito interno que mantiene con una temperatura media el burlete, manteniéndolo en buen estado siempre. ¿Y cómo lo hace? Bueno, esta es la descarga del motocompresor, que en vez de ir al condensador, se mete por dentro del gabinete, este en particular no, miren, este sí va al condensador, esta es la salida del condensador. En el dibujo, acuérdense que acá la salida del condensador, ¿qué iría? El filtro, pero no está el filtro. Acá va la salida del condensador, va por este cañito blanco que ven acá, se mete adentro del gabinete, recorre el marco de puerta del gabinete, y sale por este otro cañito y recién va el filtro. ¿Sí? Va el filtro capilar y después se va para arriba. Este caño que ven acá es el de succión. ¿Sí? Este es el de succión. Entonces, fíjense que la salida del condensador, que tenemos, este tiene una temperatura un poquito todavía acá, un poco mayor porque no es el final del condensador. Ese caño que va hacia adelante es parte del condensador. Entonces, recién acá al final vamos a tener una temperatura ambiente. Yo toco el filtro, está tibiecito, tiene que estar. Acá está un poquito mayor porque tiene que ir adentro del gabinete. De paso les cuento que el condensador, todo el condensador y estos caños que van adentro, ¿sí? Son caños de hierro. El resto es caño de cobre. Entonces, ¿qué falla provoca ese circuito que recorre el gabinete? ¿Qué falla provoca? Ni más ni menos que con el tiempo se pica, ¿sí? Porque es de hierro. Se pica y al picarse pierde gas refrigerante. Tenemos una solución para eso, pero no es una solución que quede como de fábrica. ¿Por qué? Porque ese circuito que va dentro del gabinete no lo podemos reemplazar. Está metido dentro del gabinete y después lo llenan de poliuretano y lo ensamblan a la heladera. O sea, no tengo manera de acceder para sacar ese caño que está picado en algún lugar. Entonces hay que reemplazar esto porque ese circuito tiene como 3 metros de caño dentro del gabinete. Lo tenemos que reemplazar en forma exterior por acá porque yo le estoy sacando recorrido al condensador. ¿Sí? Así que es un detalle más que importante porque muchas de las fugas, esas microfugas que le hablé, tienen que ver con este cañito que se va hacia el frente de la heladera, ¿no? Y vieron que les decía de que qué pasa cuando entra aire en una heladera. Bueno, sencillamente el ingreso de aire en una heladera es ni más ni menos, va a provocar la formación de hielo. El aire que respiramos es húmedo. A baja temperatura se va a formar hielo, todo en el fondo de la heladera, ¿sí? En la parte del refrigerador se te va a formar una capa de hielo en exceso porque hay ingreso de aire. No solo ahí, en el freezer también. Si no sella bien el burlete, ¿sí? El ingreso de aire provoca ni más ni menos que en el freezer más rápido. Van a ver que ni bien abrís la puerta, todo así alrededor. ¿Tenés hielo? Bueno, eso te está diciendo que el burlete no está cerrando bien, ¿sí? Pero ese circuito de cañería está solo para la parte de la heladera, no para la parte del freezer. Solo recorre la parte de abajo, la parte del refrigerador. Casi la gran mayoría lo tiene, otras no. Casi la gran mayoría, no todas las heladeras tienen ese circuito que va hacia el frente. Si en el caso del freezer ustedes tienen exceso de hielo porque está entrando aire, una solución viable y digamos provisoria, siempre y cuando el burlete no esté roto, no esté cortado, no esté tajeado, es tirarle agua hirviendo, ¿sí? Agarran agua hirviendo, le tiran todo alrededor del burlete, el burlete al tirarle agua hirviendo vuelve a agarrar consistencia, se vuelve a estirar, ¿sí? Porque está rígido por el frío y vuelve a sellar.
También lo podemos reemplazar por una pistola de calor, ¿sí? Una pistola de calor, tirándole para aflojar, para que la goma vuelva a repetir. Al tener temperatura se va a ir aflojando, a agarrar consistencia y vuelve a sellar. Digamos, esa es una alternativa provisoria, a no ser que sea una heladera de más de 15 años. Bueno, ya el burlete ese ya necesita un reemplazo, más que darle un poco más de vida con agua hirviendo o calor, ¿sí? Así que eso hay que evaluarlo. Bueno, ya estamos con esto, con esta clase 2, que era ni más ni menos mostrarle un poco lo que es la temperatura del gas refrigerante en todo su recorrido, las temperaturas que mantienen, lo que es freezer, congelador y refrigerador, y cómo se maneja el termostato, ¿sí? El termostato es independiente del gas refrigerante, tiene un bulbo que ustedes lo van a ver ahí al costadito, parece un alambrecito, parece un alambre, pero no es un alambre, no, es un tubo que por dentro lleva un gas, el termostato, ¿sí? Lleva un gas que al enfriarse ese gas hace presión hacia el lado precisamente del cuerpo del termostato, donde tiene un diafragma que desplaza un mecanismo y abre el contacto y me interrumpe la tensión que llega acá al motocompresor. De este lado, casi siempre el motor tiene lo que es la conexión eléctrica, lo que nosotros llamamos bornera, donde acá adentro tenemos los elementos de arranque como el relay y el protector térmico. Bueno, grupo, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima. Saludos para todos.